Vamos a hablar ahora de la detención de Martín de los Santos en Brasil. Lo veníamos comentando desde hace ya varios días, semanas incluso, sobre Estuvimos toda la semana diciendo que era inminente captura. Era inminente claramente porque se estaban siguiendo sus pasos y fue detenido en Cuiabá. No estaban ya en Sao Paulo, que es el último estado, la última ciudad donde se había localizado acerca de su paradero durante el fin de semana, donde era altamente probable que él se trasladara o estuviera desplazándose de un punto a otro, porque ya lo había manifestado de esa manera una vez que había llegado a Florianópolis y posteriormente fue detectado con una última ubicación en la costa de Sao Paulo. Tenemos este mapa, esta gráfica, para que tengan ustedes referencia más de las distancias. Brasil, un país muy grande además, 1.500 kilómetros de distancia entre Sao Paulo y Cuiabá. Para que tengan una referencia, esto es una distancia, por ejemplo, entre Santiago y Tocopilla. Para que tengan ahí una referencia sobre cuál es la distancia, el desplazamiento que él ha realizado, ejecutado durante las últimas horas. Y es un desplazamiento que quizás probablemente hizo por tierra, porque el desplazamiento que hace primero desde Florianópolis hasta Sao Paulo, que eran 700 kilómetros, lo hace por tierra, y probablemente también a modo de pasar desapercibido para la policía. Claro, y hay que ver además y conocer más adelante cuáles son los detalles propiamente tal de su captura. Y es importante además este punto donde lo más lógico es que él haya realizado este desplazamiento vía terrestre. Porque por aeropuerto, si hubiese tomado un avión, lo detectan inmediatamente. Ahora, ¿cuál es el punto además? Dentro de Brasil y además en distancias que son largas, te piden documentación. A veces para comprar un pasaje a veces te piden una identidad, hay que ver si fue así o pudo haberlo realizado este desplazamiento, por ejemplo, en algún vehículo particular. Incluso si arrendó un auto para trasladarse, también te piden documentación. Claro, hay que ver además qué detalles se conocen con respecto a este traslado que le había realizado y desde cuándo ya que se encontraba en Cuiabá, porque la información que él estaba en Sao Paulo era del fin de semana, del sábado, al menos ahí ya la Fiscalía había confirmado este cruce de información con Interpol. Sí, oye, y apenas se supo esta noticia de que fue detenido Martín de los Santos allá en Cuiabá, pudimos conversar con el hijo de este conserje agredido, ¿cierto? Que es el origen de toda esta situación. Martín agrede a este conserje de 70 años en un edificio de Vitacura. Conversamos con el hijo de este conserje que además, recordemos, perdió el 90% de la visión en uno de sus ojos. Y esto también porque existía el rumor de que supuestamente se había tratado de conversar con la familia para poder llegar a algún arreglo económico. De eso y más le preguntaron al hijo de este conserje agredido. Escuchemos qué fue lo que dijo. Estamos contentos, estamos tranquilos, esperando noticias que nos entregue las autoridades. Fue un momento alegre, estaba justo solo en casa. Bueno, en la mañana la abogada nos dijo que era un proceso largo, por algo se va a hacer la audiencia el día viernes, para esperar y ver cómo va a actuar ahora, porque el escenario cambió. No tengo la cantidad de días que se puede durar, sabemos de que la extradición puede ser rápida o puede ser lenta. Ya solamente esperamos que llegue luego y ojalá sea pronto y estoy por lo menos de aquí a fin de mes pagando en Chile. Claro, él decía, esperemos que llegue pronto, que llegue luego. Eso todavía no se sabe cuándo va a llegar a nuestro país Martín de los Santos, porque primero se tiene que iniciar este proceso de extradición, lo cual mañana es un día clave porque a las 9 de la mañana se ha pedido una audiencia para solicitar la extradición de Martín desde Brasil hasta nuestro país. Y eso generalmente no es un proceso tan rápido, entonces ahí todavía falta para saber qué es lo que va a pasar, cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante. Y con respecto a lo que mencionábamos, el hijo de este conserje confirma que efectivamente hubo comunicación de una persona que es del entorno de Martín de los Santos y que llegó hasta a conversar con ellos. Llegó a conversar con la familia de este conserje para ofrecer algún tipo de arreglo económico, pero esto no es el interés de la familia del conserje agredido. Lo que ellos quieren es que la justicia actúe de acuerdo a los pasos que se tienen que seguir. Claro, que sea condenado claramente de acuerdo a lo que establezca la justicia, la pena que además pueda solicitar la Fiscalía, todo esto en una instancia posterior ya de juicio, un juicio oral que se deba seguir. Me imagino que acá no se va a intentar llegar a algún acuerdo reparatorio, una salida alternativa, sino que esto debe llegar a una instancia donde él enfrente este juicio por este grave delito. Acá hablamos de lesiones graves, gravísimas, y donde acá va a estar en permanente evaluación
¿Cuál es el estado de salud de la víctima, del conserje, don Guillermo, quien ya se había comentado de la pérdida de la visión en un 90% en uno de sus ojos, también la pérdida, o al menos en el sentido del olfato, y sus hijos además comentaban que durante esta jornada nuevamente va a ser sometido a algunos exámenes, porque a él se le está examinando permanentemente cuál es el daño, qué tipo de lesiones y el daño que le ha ocasionado esta golpiza que él recibe por parte de este sujeto quien se encuentra y estaba prófugo de la justicia hasta su detención durante la jornada de ayer, donde va a ser interesante conocer cómo es que finalmente la Policía Federal de Brasil logra dar con su ubicación y capturarlo. ¿Qué dijo el hijo de este conserje con respecto a qué es lo que esperan de la justicia después de que no le pusieron esta medida cautelar de arraigo nacional que le permite a Martín de los Santos salir del país bajo el alero de la ley? Escuchemos. Más que nada pedirle a la justicia, yo sé que ahora las cosas las van a hacer bien porque están en el ojo del huracán, como no lo dejaron con prisión preventiva de primero. Pero ojalá no se repita esto nuevamente con cualquier otra persona que salga golpeada, ya sea conserje, abuelita, mujer, porque duele, es un proceso largo y a la larga desgastante para la familia que busca justicia. Bueno, esa es la impresión además que tiene la familia, uno de los hijos de don Guillermo, con respecto a las expectativas que hay en términos de lo que esperan judicialmente. Acá ellos no quieren llegar, lo han descartado, a un acuerdo reparatorio, a un acuerdo económico. Es que, ¿sabes qué? No parece extraño este actuar porque Martín de los Santos, él dice que no tiene antecedentes, etcétera, en una de sus publicaciones que hace a través de redes sociales, pero él efectivamente sí tiene otras denuncias por agresiones con resultados de lesiones leves, de lesiones menores. O sea, hasta el momento esta es la única situación donde existen de por medio lesiones graves, que es lo que ocurrió con el conserje. Y claro, en las otras denuncias que él tenía, se le condenó en una de estas a pagar dinero, a pagar una suma no menor de dinero, que fue aproximadamente antes del 2020, antes de la pandemia. Y días antes incluso de que se cometiera la agresión al conserje, Martín de los Santos tuvo un altercado en un casino. Sí. En un casino, y ahí también hubo algunas agresiones de por medio, pero ahí lo que se determinó fue el que tenía que pagar una multa por los daños que produjo al casino. Ahora hay un punto que es interesante también en términos judiciales, que acá, bueno, nosotros vamos teniendo información, también la opinión pública va teniendo información sobre lo que tú vas comentando, de este historial de agresiones. Sí. Acá él, así lo manifiesta, y es un hecho hasta ahora, que él tiene irreprochable conducta anterior. Pero acá la Fiscalía, al momento de continuar con este proceso judicial, llegar posteriormente a una instancia de juicio oral, puede manifestar o puede dar a entender un contexto sobre un patrón de comportamiento de este imputado. O sea, que si bien las otras causas no han llegado, por ejemplo, a una condena, a un juicio o no hay una condena. Pero sí hay multas. Hay hay denuncias. Y hay un patrón de comportamiento, claramente, de este imputado, quien va a enfrentar ya a la justicia chilena una vez que sea, no sé, sabemos si va a ser extraditado directamente o expulsado de Brasil, que ese sería el camino más rápido, y para que pueda ingresar a cumplir inmediatamente la prisión preventiva, que eso es lo que no está en discusión hasta ahora. Una vez que llega a nuestro país, inmediatamente va a quedar con esa cautelar. Incluso este antecedente que se conocía, que explicaba el hijo de este conserje el día de ayer, donde él confirma que efectivamente alguien del entorno de Martín se acercó para poder llegar quizás a algún acuerdo económico, pareciera ser también que es un modo de operar que ya se había utilizado anteriormente en otras denuncias de menor gravedad, obviamente, que pesan sobre Martín. Así que veremos cómo evoluciona este caso. Claro, es un patrón también de muchos quienes se han involucrado en este tipo de delito, que intentan o quieren intentar resolver todo mediante el dinero. Bien, vamos a esperar que antecedentes se van conociendo durante